Ya, estamos transmitiendo. Dame el visto. Ya. Hola, buenas tardes, buenas noches ya a todos y todas quienes nos ven hoy. Este es el conversatorio 45 años de la Operación Colombo, perspectivas y discusiones desde la actualidad. Hoy nos acompañan Lucía Sepúlveda, periodista, parte de la red de acciones de plaguicidas y escritora del libro 119 de nosotros. Nos acompaña Francisco Bustos, abogado de derechos humanos, Mónica González, periodista, escritora y Premio Nacional de Periodismo 19, y Carla Peñalosa, historiadora y académica y senadora por la Universidad de Chile. Bueno, para comenzar y contextualizar por qué estamos haciendo esto, desde el Centro de Estudiantes de Derechos de la Universidad de Chile y la Comisión de Memoria de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, estamos levantando ánimos y fuerzas para poder constituir un espacio de memoria que sea fuerte y grande dentro de la universidad, ¿ya? Un poco con el objetivo de que los estudiantes nos hagamos cargo de estos temas, tanto de la memoria como de los derechos humanos, y en el contexto actual en el que nos encontramos, en que las violaciones a los derechos humanos se continúan dando, y en el que nosotros, como desde las diferentes disciplinas, tenemos mucho que aportar. Entonces, la idea es que a partir de este conversatorio podamos pensar la Operación Colombo, que hoy y mañana cumplen 45 años, podamos pensarla desde una perspectiva del presente y de cómo colaboramos a la construcción de una memoria colectiva a partir de esas discusiones. Así que vamos a darle el pase a Lucía Sepúlveda para que nos comente su perspectiva de esta operación. Bueno, muchas gracias primero por la invitación al Centro de Estudiantes y a quienes organizaron la actividad. Difícil despacharse en esta situación porque es un tema muy amplio. Pero bueno, recordar primero de qué se trató. Esto ocurrió en los primeros años de dictadura, entre el 74 y el 75, en que el país estaba gobernado por Pinochet y también la DINA, que era la policía secreta de entonces. Y ellos idearon un método para detener la lucha contra la dictadura, precisamente. ¿Y quiénes estaban al frente? Y ese es uno de los primeros puntos que nos conecta con el presente. Los jóvenes y las jóvenes, los estudiantes, eran el grupo de los 119, eran toda gente, salvo unos 3 o 4 excepciones, era gente que estaba saliendo de la secundaria, entrando a la universidad o trabajando como secretaria o lo que fuere, pero todos muy jóvenes. Y era gente que no quería vivir en dictadura, que quería seguir adelante con sus vidas, que habían sido muy ricas, que habían estado trabajando en el campo, haciendo política en el campo, en las calles, en las plazas, y querían seguir en eso, y los pilló la dictadura. Entonces hay muchos puntos de conexión con los jóvenes de hoy y con las jóvenes de hoy, yo creo. Y entonces ellos estaban muy metidos en esto de organizar la resistencia a Pinochet. Y se ideó esto fue una operación más o menos internacional, porque es como el preludio de la Operación Cóndor, que fue lo más grande que vino después. Y acá se ideó detener a todo este grupo de personas que las escogieron con pinza por su liderazgo, por los sectores sociales a los que representaban, y tratando de dar un mensaje hacia afuera de que no había que meterse, de que mejor quédense en la casa, que esto pasará solo, ¿no? Y escogieron este grupo de personas que las fueron deteniendo en sucesivos operativos y que fueron desapareciendo, es decir, se negó su detención hasta que aparece una noticia en un periódico del exterior de Brasil y en una revista en Argentina, en la que se dice que estas personas que aparecen en la lista, la llamada lista de los 119, fueron asesinadas por sus propios compañeros por querellas internas, que sería una lucha de poderes dentro de la izquierda.
La mayoría de ellos eran del MIR, había también de otros partidos, pero la mayoría eran jóvenes y niñas del MIR, y algunos, como te digo, de otras organizaciones políticas de entonces. Eso ocurrió cuando ya estaban presentadas las demandas a nivel judicial por las desapariciones, cuando la vicaría y la gente que trabajaba en los derechos humanos ya estaba trabajando por ello. Y fue un golpe, o sea, que a los familiares los dejó, pero tremendamente afectados, porque ellos pensaban todavía que sus niños, que sus hijas, hijos o parientes estaban vivos en algún campo secreto de detención. Y esta noticia de que estaban muertos y que estaban muertos afuera, los descolocaba totalmente. Entonces, bueno, vino una reacción muy fuerte. Yo diría que toda la organización posterior de los derechos humanos tiene mucho que ver con este episodio, porque las madres se convirtieron entonces en militantes. Las madres, algunos parientes, algunos tíos, en fin, todos se organizaron y de allí nacieron, o en esa época del 74, es que nace la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y los distintos colectivos que después se fueron desprendiendo o no de allí. Pero, en definitiva, la organización es lo que les permitió seguir adelante. Y me remito al presente. Hoy día, que tenemos los presos de octubre, que tenemos los presos políticos mapuches en huelga de hambre, es la coordinación de sus luchas, es la formación de organización la que permite seguir parados cuando nos llegan estos golpes demoledores por parte del poder. Entonces, nosotros tenemos mucho que aprender de atrás y también de lo que nos están diciendo hoy los jóvenes. Pero como les digo, yo rescato eso. Para parar este enorme montaje que fue una cuestión que se repetía en la televisión, en el Mercurio, en la Segunda, en todos los medios que tenía la dictadura, que eran todos en ese momento, porque todavía no había esa prensa de oposición que hubo después, o digamos de la prensa que trató de hacer oposición, ¿no? Eso no existía porque estábamos hablando del año 74, 75. Por tanto, si no existía este trabajo por abajo, la organización de los familiares, las acciones de los familiares, era imposible seguir adelante. Así que ese es uno de los puntos de contacto. Y otro es cómo la gente se daba con la cabeza en el muro con la justicia, porque ponían recursos de amparo, ponían distintas reclamaciones y no pasaba nada. Y esto lamentablemente no ha cambiado demasiado. También ahora, por los presos de la revuelta, tantos recursos que ha hecho la coordinadora de familiares de presos por la revuelta, y es muy poco lo que obtienen. O sea, dejan salir y dejan en prisión domiciliaria a bestias humanas, como el Prádenas, ¿no? Le dan condicional y en cambio los presos de la revuelta, que son jóvenes, que son luchadores sociales, allí están con el riesgo de contagiarse, en fin, viviendo la prisión en estos tiempos de pandemia. Entonces, mira, los puntos de contacto son infinitos. Yo quería decirles que la denegación de justicia es uno de ellos. Y quiero comentarles, yo estuve haciendo un estudio ahora para el foro, un poco, ¿no? La Corte Suprema en los últimos 2 años dictó 9 sentencias finales. Bueno, así son las de la Suprema siempre, perdón por los que son abogados, pero sentencias a firme, en total, en este caso, de 119 compañeros y compañeras desaparecidas, hay solamente 64 sentencias a firme. Quiere decir que todos los otros casos todavía están en el limbo. Todavía, o sea, que nos han dado gotas, no soy familiar, pero lo digo como miembro de esa generación, como una persona del Chile de ahora y de antes, como una luchadora social. Entonces, para la mayoría de los casos todavía no hay respuesta, porque la respuesta final en Chile, en cualquier país que está o dice estar en Estado de Derecho, es la sentencia a firme de la Corte Suprema. Y como les digo, solamente hay 64 sentencias. Pero al final y al cabo, bueno, es lo que hay, y me alegra decir que María Angélica Andreoli, desaparecida, María Cristina López, Miguel Ángel Acuña, Arturo Barría, Bernardo de Castro, Vicente Palomino, Bárbara Uribe, Edwin Van Yurik y Héctor Zúñiga, en estos últimos 2 años lograron entonces, la familia que pusieron las demandas,
lograron finalmente justicia y algunas sentencias que son decentes, porque las primeras eran también indecentes. O Jacqueline Binfa le aplicaron la prescripción al tema, nunca tuvo nada de justicia. Hay otros que, hay un compañero que se llama Rodolfo Marchand, y él, se murieron todos los que estaban acusados de la causa, por tanto, absuelta, la causa terminó. Entonces, imagínense la cantidad de años que han pasado. Entonces, a eso voy, o sea, cuando nos dicen cómo conectamos con el pasado, hay que urgir a la justicia en todos los casos del presente, porque no podemos tolerar de nuevo que se repita una justicia que abdica, una justicia que es genuflexa con el poder, o con los militares, o con quien sea, y deniega cuando hay requerimientos urgentes de la sociedad. Si me puedes decir cuánto me queda para ubicarme en lo que pueda más decir. ¿De tiempo? Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Para bueno, que redondee. Lo dejamos a redondear para después, si les parece. Ok, gracias. Gracias. Muy valioso el conectar el presente con el pasado. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente expositora, Mónica, que nos va a hablar sobre su rol en la prensa. ¿Estás muda? Bueno. ¿No me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. El rol de la prensa en este caso es vergonzoso porque fue una pieza clave de la trama de mentiras y de montaje. El montaje se hace fundamentalmente para defenderse del ataque de los organismos de derechos humanos y de una visita que venían a hacer legisladores norteamericanos, estadounidenses. Entonces ellos querían demostrar que los detenidos desaparecidos, todavía no existía esa palabra, pero los detenidos que se decía que habían sido detenidos y que no estaban y que estaban en cárceles secretas, en la verdad no era cierto, sino que habían huido a Argentina para formar allá un ejército guerrillero en Tucumán. O sea, la operación Colombo no empieza según la investigación que yo hice en mayo del 75. Esto aparece el 24 de julio del 75. Pero tiene piezas claves que aparecen en la prensa en junio. En junio ya empiezan a aparecer en la Tercera, en la Segunda y en el Mercurio noticias que hablan de que se ha detectado un ejército subversivo en Tucumán, que se ha detectado movimientos subversivos en la frontera, preparando esto, y esto coincide, y esto es muy interesante, con el archivo que yo voy a encontrar el año 86 en manos del jefe de la DINA en Buenos Aires, que es Enrique Arancibia Clavel, y que lo encuentro porque soy majadera, y muy majadera, y finalmente me instalo en la casa de un juez en pleno invierno, muy temprano en la mañana, hasta que un día la mujer le dice, no quiero ver más a esa mujer ya en mi casa, y el tipo decide que ya, me va a dar el acceso al archivo. Pero esa es una historia muy dramática, no es una anécdota, que lo voy a decir después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La prensa participa de esta operación, de esta mentira. No existe ejército, no existe movimiento subversivo, todo está armado entre Chile y Argentina por la colaboración entre el CIDE y la DINA. Están todos los nombres identificados, les quiero decir, todos. Y esto revienta, ¿no es cierto?, ese 24 de julio con ese atroz, horroroso. No nos olvidaremos jamás de ese titular de la Segunda, se matan como rata. Porque de repente se nos olvida los perversos que fueron los esbirros de la dictadura. Se nos olvidan los métodos que usaron, la nada de compasión que tuvieron con los familiares. O sea, se nos olvida que les decían a los familiares que sus maridos, sus hermanos se habían ido con otra
habían ido a hacer la guerrilla en otros lugares, se habían olvidado de su familia, mientras su familia los buscaban por todo el país, en las cárceles, en los manicomios incluso, en las morgues, en los cuarteles de todo tipo. Y eso aparece en 2 revistas. Una mitad de la lista de los 119 con los nombres aparece en la revista Lea, que aparece un solo día en Buenos Aires. La investigación que hago indica que ese ejemplar lo sacó la editorial de López Rega, que es el jefe de la AAA, uno de los fuerzas secretas de exterminio más nocivas, más importantes que hubo en Argentina durante la dictadura. La AAA participó activamente en el secuestro de compañeros chilenos. Y el otro lo saca Odía, que es un diario que aparece un solo día, existía, pero se había acabado. Y aparece un solo día en Curitiba para publicar esta noticia, igual que la revista Lea de Argentina. Y el que entrega esa información es Gerardo Roa. Esa investigación me costó mucho, lo vine a encontrar en el 92, fíjense bien, en la Intendencia de Santiago, como jefe de comunicaciones de la Intendencia. Estamos hablando del tipo de la DINA responsable de haber publicado en un diario de Curitiba la lista falsa de 51 compañeros que supuestamente se habrían asesinado entre ellos en el exterior y que, como se ha demostrado, fueron detenidos, torturados atrozmente y exterminados en Santiago o en otras ciudades, pero en Chile. Ese hombre era ni más ni menos que el jefe de comunicaciones de la Intendencia, contratado por el intendente Luis Pareto. Yo llego y le digo que cierre la puerta, que sé toda la historia, que necesito que declare entre el informe Rettig, es un día viernes. Él le da un soponcio, yo voy a buscar agua, y me dice que sí, pero que le dé tiempo hasta el lunes. Y yo saco bien de buena espera, porque uno es así, uno es distinta a ellos. Espero hasta el lunes. Y el lunes, tal como habíamos quedado, yo llego a las 12 a buscarlo. Hay un departamento preparado para que dé su testimonio. Y él abre un cajón de su escritorio y me muestra una foto que ha sido tomada el día domingo en París de mis 2 hijas. Y me dice, ¿usted cree que yo voy a ir a declarar? No, a mí me protege gente muy poderosa. Mire usted lo que pasa. Usted no va a publicar nada, me dice. Bueno, yo fui donde Pareto de inmediato y Pareto le temblaba la barbilla, le temblaba la mano, le temblaba todo. Me dijo, Mónica, nos van a matar a los 2. Yo le digo, despídalo. Bueno, fíjense bien, la secretaria de ese hombre era la Carola. La Carola, ustedes son muy jóvenes, es una de las 3 militantes que fueron dadas vueltas, socialistas y del MIR. Hubo muchos militantes que fueron dados vueltas, desgraciadamente, porque fueron atrozmente torturados o no. Y ella es una de las pocas, o no sé si hay más, la única, tengo entendido, que incluso se hizo una cirugía y se cambió el nombre, porque ella no solamente le rindió fidelidad absoluta a Pinochet y al régimen hasta el final, y le ha seguido rindiendo pleitesía, no ha declarado jamás, pero ella era la secretaria. O sea, en el 92, a 2 años de haber recuperado la democracia, teníamos a Gerardo Roa de jefe de comunicaciones y a la Carola, secretaria del jefe de comunicaciones de la Intendencia, con una red y un soporte para saber los movimientos. Yo publiqué el reportaje en La Nación. Mis hijas estaban en París, pensé que no se atreverían a hacerles daño. Pero eso demuestra el grado de complicidad y de impunidad que han tenido y que han gozado hasta muy avanzada la democracia. Una complicidad que debiera avergonzarnos,
porque hay muchas personas que han gozado de puestos de democracia y que han sido ni más ni menos que cómplices de la dictadura. Bueno, el hecho concreto es que lo más importante que tiene que ver conmigo en la Operación Colombo es que el año 86 yo voy a hacer una investigación del general Carlos Prat, del asesinato en Buenos Aires, con muy poca plata, y como digo, me metía todas las mañanas, me paraba frente a la casa de ese juez, y finalmente ese juez me da la orden de que yo abra el archivo judicial, que lo abran y que me den las cajas. Eran 3 cajas, eso no se me va a olvidar jamás. Y hacía mucho frío, había caca de ratones, yo me senté en el suelo. Y en esas cajas estaban todos los documentos como abarrotados, o sea, no era ordenadito. Estaba todo metido así como... Entonces yo senté en el suelo, hago esto, trato de, con cuidado, de sacar. Y al sacar, lo primero que se me cae son carnets de identidad. ¿Qué carnets de identidad son? De muchos de las víctimas de la Operación Colombo. Y entonces tomé una decisión que no creo que haya sido por muy inteligente, sino que de haber trabajado mucho tiempo en la parte judicial, de decir, yo no me puedo robar nada, yo tengo que grabar lo que hay aquí, no me puedo emocionar, tengo que guardarme la emoción, y después veré lo que hago. Me dieron permiso para estar 2 días y después me lo quitaron. Durante 2 días grabé las cosas más horrendas. Yo después, si hay tiempo, les puedo leer alguna cuando él habla de quién es el carnicero, que es el mejor que mata porque no deja huella, cómo nace la Operación Colombo con el asesinato de Silverman, de Mario, perdón, no, de Andrés, David, perdón, que era el gerente de Chuquicamata, a quien yo conocí, que era mi amigo. Le dan, ese es el primero. Aparecen las nóminas de los 119 repartidas por pasos cordilleranos, por donde tienen que aparecer cruzando la cordillera, escrita a máquina, a mano esas nóminas, para que la policía argentina les dé el certificado que diga que pasaron por ese paso cordillerano hasta Argentina, para demostrar que efectivamente cruzaron y no estaban en Chile. El jefe de la policía era Héctor García Rey. Héctor García Rey es el hombre más importante de la seguridad nacional del presidente Carlos Menem cuando asume Menem en Argentina. ¿Se dan cuenta cómo la complicidad y cómo la muerte se va ligando para hacer la impunidad? Bueno, esas listas están escritas a mano y yo hice el peritaje caligráfico. La escribió Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien está vivo y está preso hoy día. Y es uno de los que más reclama su inocencia y salir de prisión. Entonces está organizado como, está paso a paso en ese archivo que Enrique Arancibia Clavel guarda. ¿Por qué lo guarda? Porque él tiene susto, tiene miedo de que algún día lo tomen preso pensando que es un agente en medio del conflicto limítrofe que hay con Chile. Entonces, cuando lo toman detenido, que es un 4 de noviembre de 1978, él dice, no, yo no soy espía, yo soy un socio de la guerra sucia, la hemos hecho juntos. Y aquí está la prueba. Es el archivo del horror. Es el único archivo de la DINA que hemos tenido, porque está la orden y la contraorden. Y la Operación Colombo está paso a paso, así como el asesinato de otros compañeros que fueron asesinados en Buenos Aires y que hemos descubierto en los últimos años que los trajeron a Chile y los enterraron en Chile. Son compañeros básicamente que están vinculados a
a entregas de dinero porque se robaban todo el dinero, son unas ratas, son unos miserables. Se robaban todo el dinero para sus bolsillos, además. Eran dineros para que subsistiera gente, para que hubiera una resistencia como la que existió en Chile. Como decía Lucía, con una forma tan bonita de unir esas dos, esa juventud maravillosa que tuvo la valentía, el sentido de vida, la honestidad de poner por encima de todo su derecho a vivir en un país en libertad para todos, con una generosidad impresionante, sin importar que pudieran arriesgar la vida en el intento. Y hay que rendirle homenaje como se lo merece. Yo quiero decir que para mí el descubrimiento de ese... Bueno, porque después lo tuve que ordenar ese archivo, porque como está desordenado, orden con orden, buscar las cosas que se decían secretas, las claves. Me demoré su buen poco. Y finalmente lo escondí. Tuve la buena idea de esconderlo. O sea, fui cambiando cajas del archivo judicial. Y entonces quedó metido en otra caja. Y cuando asumió el presidente Elwin, le pedí permiso para ir con Roberto Garretón a entrar te estoy aburriendo, Francisco, perdón. Le pedí permiso para llevar este archivo, introducirlo al caso Prat, o sea, para que tuviera valor legal, introducirlo a un juicio que estaba vigente. Y entonces Chile pidió, Adolfo Bañados pidió ese archivo para incorporarlo al archivo que él hace de la DINA en el caso del asesinato de Orlando Letelier, que es el caso madre, el archivo madre, es la causa madre porque tiene una cantidad de información sobre la DINA, ¿no? Y se incorpora. Y fue así como entonces ese archivo se incorpora. Y lo último que puedo contarles es que estoy declarando en estos minutos frente a un juzgado de Buenos Aires, porque hay algo que tenemos que saber que no hemos hecho. O sea, hay tantas causas que no hemos, tantas deudas pendientes con nuestros muertos. Uno de ellos es que aquí aparecen varias fotos de víctimas quemadas. Víctimas quemadas aparecen quemadas en Argentina, en la gran región de Buenos Aires. Primero se dijo que eran de Robotham. Primero se dijo que eran de Silverman, no son de Silverman. Después se dijeron que eran de Robotham y otra persona que se llama Robotham y... Lo tengo aquí, déjenme buscarlo. Taubi. Claudio Taubi. Dos compañeros desaparecidos en ese entonces, que tienen complicidades, son muy horribles porque además gozan de... Hay una cosa terrible, Marcelo Moren participa en su detención y asesinato y había prometido a los padres de uno de ellos cuidarlo porque era el padrino. Marcelo Moren era un agente de la DINA, muy asesino, muy asqueroso. Bueno, hay una cantidad de fotos de víctimas que nunca se ha sabido quiénes son. No se sabe quiénes son, por qué están allí, quién los mató. Y entonces se abrió este caso buscando Robotham, a quienes mataron a Robotham en Argentina. Y estoy declarando, y es un caso abierto por jóvenes abogados, por jóvenes descendientes de Robotham. Tal como dice la Lucía, da una esperanza, da una fuerza saber que los jóvenes actúan de esa manera, ¿no? Tan impresionante. Es esperanzador, da mucha fuerza. Terminé. Gracias por
Gracias por esa intervención. Me quedo un poco, me deja un poco con mucho que pensar, creo. Creo que después de este foro voy a tener mucho que pensar y ojalá quienes no estén escuchando estén en esa situación también. Antes de pasar al siguiente interventor, solo mencionar que la Operación Colombo tiene un detalle que evidencia lo macabro y lo terrible que es y que está, y la forma en la que está planificada en la cabeza de estas personas, que es 119, y para quienes no escuchan, el número 119 no es casual, es el 11 y el 9, literalmente 11 de septiembre. Este detalle, para mí, cuando yo me di cuenta, considero que es un detalle macabro, un detalle que evidencia lo macabro y lo terrible que había en la cabeza de quienes planificaron la tortura y el terrorismo de Estado en Chile y en el Cono Sur en general. Así que después de eso paso a presentar a Francisco Bustos, que es abogado de Derechos Humanos, y él nos va a contar desde su disciplina. Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes a todos, a todas, a todos que nos están viendo. Para mí es me siento muy honrado por esta invitación, sobre todo por compartir panel con quienes lo comparto. De Lucía Sepúlveda no puedo dejar de recomendar el libro 119 de Nosotros, y me parece que ahí el nosotros es especialmente importante porque habla que las víctimas no son solo de sus familias, sino que pertenecen a todo el pueblo chileno, incluso a la humanidad. Y también, bueno, el testimonio de Mónica es muy sobrecogedor, así que espero estar a la altura de las circunstancias. Quería comenzar, a propósito, colgándome de dos cosas que han dicho. En primer lugar, que esto nos lleva a pensar en la importancia de la formación de organización y en los coletazos que esto tiene para el presente, ¿no? Y ahí también, la segunda cosa con la que quiero encarzar mi presentación, esta semana conocimos que fue otorgado el Premio Nacional de Derechos Humanos a Roberto Garretón. Roberto también en algún momento me ha referido a esta historia. Él es el sensei de mi maestro Nelson Caucoto, por lo tanto vaya a Roberto un caluroso saludo si es que nos está viendo. Claro, como decía Mónica, la Operación Colombo muestra, quizá como ninguna otra, salvo quizás Cóndor, el grado de organización de la represión estatal. Está documentado el viaje de Iturriaga al exterior, con los carnets de identidad falsos. Está documentado también cómo en Argentina buscaban cadáveres sin manos, quemados, destruidos, en fin, para poder organizar esto. Y es una cuestión que está muy bien respaldada. Por ejemplo, hay diarios de la cadena El Mercurio que ya el 6 de julio daban cuenta del asesinato de Osvaldo Haider, tratando de vincularlo con actividades del MIR. El 11 de julio, esta noticia que aparece en Argentina de los cuerpos de Robotham y de Taubi, aunque algunas noticias dicen de Luis Gendelman. Está este primer caso de Silverman, que incluso llevó en un momento a que se pensara que podía ser crímenes con ribetes antisemitas, dado quiénes fueron las primeras víctimas que aparecieron. Y hay también noticias de la segunda, del 12 de julio, que dan cuenta de más de 2.000 marxistas que habrían estado entrenando. Entonces, esto es una cuestión donde el rol de la prensa fue fundamental. Yo de lo que quiero hablar aquí en estos breves minutos es exponer cómo ha sido el tratamiento judicial de estos crímenes, tanto desde la justicia criminal, desde la persecución de los casos, como también desde el ejercicio del derecho de rectificación garantizado en la Constitución y en tratados internacionales, en particular respecto del titular infame del 24 de julio del año 75. Respecto de lo primero, dar cuenta que ha habido, como ya lo adelantó Lucía, distintas causas criminales por Washington Cid, por Félix Lebrecht, por Bernardo de Castro, por Vicente Palominos. Esto se ha ido desacumulando en distintos cuadernos, dadas las distintas circunstancias de detención de cada uno, sin perjuicio de algunos episodios de mayor entidad, como el
el caso Colombo principal, Francisco Aedo y otros, que está hoy esperando que la antigua octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dé a conocer la sentencia. Ahí tenemos a víctimas como Francisco Aedo, los hermanos Juan, Carlos y Jorge Andrónicos Antequera, Jaime Bucio, Mario Calderón, Cecilia Castro, entre otros, ¿sí? No me gusta mucho dar nombres porque como no puedo nombrarlos a todos, siempre uno teme ser injusto. ¿Qué han mostrado estos casos, en particular los últimos que han sido sustanciados por el ministro Hernán Crisosto? Estos casos tienen la particularidad que como en ningún otro se ha tratado de perseguir a toda la red que participa en esto. La Comisión de Crímenes de Alcance Transnacional no puede ser endosada solamente a 2, 3 o 4 personas. Aquí participan muchos agentes en labores de seguimiento, de secuestro, de torturas, de custodia de los detenidos. Entonces, desde luego, lo que se hizo en casos anteriores de solamente perseguir a, comillas, la cúpula de ciertos organismos represivos, no alcanza a dar cuenta de la cabalidad de estos hechos. Entonces, ese es uno de los primeros factores que cabría destacar. En segundo lugar, y comparativamente con las penas que se han aplicado en Chile en otros procesos, podemos notar que hay casos de penas más altas, digamos, penas que superan los 10 años versus lo que ocurrió entre los años 2008 aproximadamente al 2013, donde el 75% de los casos fueron penas remitidas por aplicación indebida de atenuantes o la media prescripción. Entonces también uno podría notar eso en esta descripción más telegráfica. También ha habido casos interesantes, y engarzándolo de nuevo con hechos del presente, donde la Corte de Apelaciones ha mandatado que los ministros investiguen la violencia político-sexual ligada a los casos de prisión política y tortura, por ejemplo, en el caso de doña Bárbara Uribe. Esa es una cuestión que a la luz de las denuncias por violencia policial y por distintos delitos sexuales cometidos por agentes estatales, es una cuestión que debiera servir de incentivo al Ministerio Público y a los querellantes también para la persecución de esos hechos. Hay un tema, sí, en que yo creo, y aquí también solo como enunciación, que después podremos no profundizar, la diferencia entre un centro de exterminio y un centro de detención, que podría ser, comillas, multipropósito. En otros países como en Alemania, en aquellos casos de centros de exterminio, se ha considerado que todas las personas que laburan en ellos, que todas las personas que cumplen roles en ellos, son fundamentales para la comisión de estos crímenes. Y aquí en Chile, a mí me parece que esa es una de las deudas de la jurisprudencia, el no entender que en un centro de exterminio todos son funcionales para la comisión de estos hechos. Tanto los guardias, los cocineros, los que prestan otras labores de apoyo porque saben en qué están. Saben que la función de ese lugar es exterminar seres humanos y en la forma en que ya se ha descrito. Otra de las deudas que tienen este tipo de casos es que en general ha habido una profusión en conceder atenuantes para rebajar algunas penas y sobre todo en que se ha descartado el elemento de organización como agravante. Y aquí quizás este es un tema un poco técnico, pero básicamente el derecho penal chileno considera entre las hipótesis de agravantes de los delitos el prevalerse del carácter público, el valerse de los medios que te da ser un agente estatal, el valerse de la impunidad posterior, en fin, para perpetrar crímenes. Y uno puede constatar que del 100% de casos de la DINA, en ninguno se ha dado esta circunstancia agravante. Y de los casi 400 procesos criminales fallados, de los cuales en más de 390 existen personas condenadas, en 4 se han otorgado estas agravantes. Entonces, uno no puede entender cómo en aquellos casos donde se muestra en toda su magnitud el horror y la criminalidad estatal, donde hay agentes extranjeros secuestrando a sus nacionales en Chile y hay agentes chilenos operando en Argentina, en Bolivia, en otros países, cómo en esos casos no dan esta agravante de prevalerse del carácter público. Si no la hay en Cóndor, si no la hay en caso Colombo, ¿dónde se puede aplicar razonablemente? Y quiero terminar con lo relativo al derecho de rectificación, porque aquí, como ha dicho Mónica, no nos olvidaremos jamás. Con posterioridad a la sentencia de la Corte Suprema de 16 de septiembre de 2019,
por los crímenes de Bárbara Uribe y de Edwin van Jurik, doña Viviana Uribe, hermana de Bárbara, presentó una solicitud de rectificación al diario La Segunda basada en el derecho internacional, en la Convención Americana que reconoce el derecho de toda persona agraviada por información inexacta o agraviante, y ese es el caso. Bueno, en realidad son las dos hipótesis, pero fundamentalmente no solo es un titular mentiroso, es un titular gratuitamente ofensivo. Entonces, además de la mentira, además del encubrimiento, la ignominia de exterminados como ratones. Aquí el diario La Segunda publicó una discreta nota donde dice que las investigaciones posteriores demostraron que estas noticias de las que hizo eco La Segunda eran falsas, pero en nuestra opinión, del estudio jurídico, de tanto doña Viviana como el estudio jurídico en que trabajo, de Nelson Caucoto, consideramos que no es suficiente, dada la magnitud del titular, dado que hasta el día de hoy resuena, incluso muchos medios conmemoran, digamos, este titular, 40 años del titular más infame, como se hizo el 2015, y ahora probablemente los 45. Entonces, nosotros estamos todavía en esta pelea, el diario presentó sus descargos, los alegatos todavía no han tenido lugar, pero quizá el argumento más llamativo que dieron es que acoger este recurso, comillas, traería consecuencias catastróficas para la libertad de prensa. Y a mí, de verdad, yo no entiendo cómo rectificar una noticia falsa y cómo pedir algún tipo de disculpa por estos hechos puede ser catastrófico para la libertad de prensa. Quizá yo estoy entendiendo mal entonces lo que significa ese concepto. No sé cómo estoy en el tiempo. Estamos a los 10 minutos, pero si quieres redondea con calma. Muchas gracias, Pamela. Entonces, para terminar, el tratamiento de este tipo de crímenes plantea luces y sombras. Desde luego, uno puede notar que ha habido un interés por el Estado, promovido desde luego por organizaciones de familiares, de amigos y de personas que están interesadas en dar cuenta que la impunidad es un tema que nos compete a todos, y esto ha abierto la puerta para pensar responsabilidad de otros actores. Estoy pensando casos de civiles. En Chile hay contados casos donde civiles han sido condenados por este tipo de crímenes, pero hay deudas. Y sobre todo, dar cuenta que el modelo que se nos impuso, el modelo en el cual vivimos, en buena medida fue posible gracias a la comisión de estos crímenes. Entonces, desde luego, cierro de nuevo con este nexo con la violencia de octubre. El no haber modificado sustancialmente las policías, el ejército, el no tomar medidas claras respecto de la tortura, el no haber reflexionado sobre la responsabilidad de empresarios que muchas veces financiaban a la DINA, todo eso después tiene sus consecuencias. Por lo tanto, son temas del día de hoy. En la medida que existe impunidad, siguen siendo temas del día de hoy. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de a la siguiente intervención, mencionar para los asistentes virtuales que si es que tienen preguntas para los y las invitadas o algún comentario o algo que quieran para el segundo bloque, los dejan en los comentarios y nuestra encargada de bambalinas se va a encargar de ponernos las preguntas posteriormente. Ahora vamos a pasar a presentar a la profesora Carla Peñalosa, que como mencionamos es historiadora y senadora universitaria por la Universidad de Chile. Así que, adelante, profe. Ahí sacármelo alguien, el micrófono. Hola, buenas tardes, bueno, a todos, un placer estar aquí con los otros invitados, las invitadas, invitados, y sobre todo agradecer la invitación y bueno, no deja de ser satisfactorio que quien invite sean tus propios estudiantes, supongo que quiere decir que algún interés al menos uno ha despertado en estos temas, así que de verdad que es muy significativo.
Bueno, no es fácil hablar al último, pero por lo mismo dejé para el último algunas reflexiones sobre qué lecciones podría dejarnos la Operación Colombo desde el punto de vista historiográfico, pero por sobre todo, porque además no es contradictorio, para el presente. Y el presente que significa también fundamentalmente contribuir a la transmisión de la memoria y a la consecución de justicia para los crímenes perpetrados durante la dictadura. En primer lugar, yo creo que lo que es muy evidente, pero nunca está de más decirlo, es que la Operación Colombo, así como muchos otros crímenes, y entre estos los cuales, como decía Francisco, este es uno de los tal vez más espantosos y no fue el único, hubo varios casos muy tenebrosos, digamos, nos da cuenta de el carácter totalmente planificado de la represión durante la dictadura, el carácter sistemático y, por supuesto, también, como decía él, la utilización de las herramientas del Estado. Por lo tanto, no cabe absolutamente ninguna duda de que efectivamente estamos en presencia de lo que llamamos terrorismo de Estado y merecen la sanción que esos crímenes tienen de acuerdo a la legislación internacional. Esto es tanto la investigación periodística en su día como la investigación histórica hoy día permiten señalar que efectivamente aquí no se trata de excesos, ni de errores, ni de ninguna otra cuestión, sino que efectivamente aquí hay una planificación, incluso con rasgos de características bien macabras, como ustedes mismos señalaban. De hecho, no nos olvidemos que el caso de los 119, donde efectivamente, como ustedes dicen, la mayoría de los militantes eran del MIR, porque efectivamente la DINA persiguió casi en completo orden, año a año, a los militantes de las distintas organizaciones de izquierda del país, y el año 74 fue precisamente el año en que la DINA prácticamente hizo desaparecer a toda la cúpula del MIR y una gran cantidad de militantes del MIR, cuyos cuerpos, veremos después, aparecen entonces, perdón, no aparecen los cuerpos, cuya identidad aparece como detenido el 75. El 75 mientras se perseguía al Partido Socialista y el año 76 al Partido Comunista. O sea, la planificación llega también incluso a eso. Por otra parte, yo creo que es importante señalar que además no es solo una organización de carácter nacional, y aquí también está precisamente lo grave, es que es una organización de carácter transnacional y que efectivamente hay una cooperación con Argentina, y no solo con Argentina, sino que con todos los gobiernos, voy a decir, del Cono Sur, no voy a decir dictaduras, y voy a explicar ahora por qué también, de todo el Cono Sur, y es lo que precisamente se conoce como el Plan Cóndor, es decir, una serie de coordinaciones para perpetrar crímenes y para perseguir militantes de la resistencia o militantes de izquierda de todo el Cono Sur. Una operación que surge precisamente públicamente, por decirlo de alguna manera, si es que eso cabe, aunque en realidad fue una actividad bastante pública, precisamente en una reunión en Santiago de Chile a la que convoca Manuel Contreras el propio año 75. Después voy a volver sobre eso, porque también quiero decir que otra de las lecciones importantes que nos deja la Operación Cóndor también tiene que ver con, aunque sea paradójico, con la esperanza. Si uno lo mira desde hoy día, retroactivamente, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos fija su fecha de fundación, no necesariamente real, por decirlo de alguna manera, sino más bien simbólica, precisamente a partir de estos hechos. Digo simbólica porque efectivamente algunos trazos de organización ya había, porque las desapariciones comenzaron el mismo 11 de septiembre de 1973, pero también, como se señalaba acá, tampoco a esa fecha estaba claro ni se usaba el término detenido desaparecido, y ya que hablaron del abogado Garretón, también quisiera, bueno, sumarme a las felicitaciones por su premio, también haberlo entrevistado alguna vez y comentar cómo habían tenido que inventar efectivamente ese macabro término, porque era una realidad absolutamente desconocida para el Chile de entonces, y no solo para Chile, sino que para toda la región. Por lo tanto, es muy simbólico que la agrupación elija esa fecha como parte de su fundación, porque además
es en ese contexto o a propósito de los resultados de la Operación Colombo, en que la señal que le está transmitiendo el régimen es precisamente que no los van a encontrar con vida, que están muertos, que han sido asesinados, que se mataron entre ellos o que efectivamente pueden leer entre líneas que en verdad los mataron y no los van a reconocer. Y sobre todo que además tampoco van a encontrar sus cuerpos. Y ante eso la respuesta de los familiares, y voy a decir las familiares porque en general, como sabemos, eran mujeres, es organizarse y seguir buscando a los detenidos desaparecidos. No es que digan, bueno, los mataron, entonces nos vamos a nuestra casa porque ya sabemos que ya no los vamos a encontrar. Entonces, es bien interesante cómo, a propósito de la Operación Cóndor, uno podría decir, se potencia, se nutre y se engrandece la organización, las organizaciones de derechos humanos y en particular la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en una larga lucha que lamentablemente no termina hasta hoy porque todavía hay demasiadas cuestiones pendientes como para que ellas pudieran dar por concluido su trabajo. Como decía también, efectivamente aquí el problema es que son crímenes transnacionales, que bueno, esto ha tenido sus efectos. Aquí yo no me voy a meter en el tema del abogado, pero me parece también interesante porque creo que también en el reverso de la medalla, así como en general, y no solo en Chile, las deudas con la justicia son bastante grandes y la impunidad de una u otra manera se ha impuesto también en todos los otros países de la región porque en realidad hay muchos intereses comprometidos. Pero también la justicia ha sido transnacional. Y yo creo que en eso también es súper importante señalar que a pesar del horror que pueda parecer de que militares o que los jefes de Estado de distintos países se pongan de acuerdo para perseguir a sus propios ciudadanos, a pesar de eso, de ese dato tan horroroso, el reverso de la medalla es que también la justicia hoy día se coordina para poder juzgar a los culpables, y en el caso de la Operación Cóndor, si no me equivoco, me puedes corregir el abogado, ha sucedido algo así, como también ha sucedido en otros casos, digamos, donde el hecho de que hayan participado agentes extranjeros agrava también la causa. Solo como paréntesis, en el caso, por ejemplo, uruguayo, que está, donde se ha avanzado muy poco en la justicia, donde hay una ley de amnistía que los protege y que además ha sido refrendada en 2 plebiscitos, si la justicia es capaz de demostrar que esos crímenes han sido cometidos por agentes del extranjero en territorio o por agentes nacionales, pero cometidos en el extranjero, eso no está cubierto por la amnistía, por lo tanto, se le da efectivamente el carácter de mayor gravedad. Para ir cerrando, no sé tampoco cómo estoy con el tiempo, pero para ir redondeando, que todavía me falta un punto importante, y a propósito de lo que me preguntaban antes de comenzar esto, ¿cuáles son los desafíos para la historia hoy en relación a estos temas? Y yo aquí quiero hacer un llamado desde tal vez mi militancia en la historia reciente y que tiene que ver con justamente hacer un llamado a los historiadores, sobre todo a los más jóvenes, a investigarse sobre este pasado reciente de nuestra región, de nuestro país, y que tiene que ver precisamente con estos pasados tan incómodos que nos complican, de estas memorias que nos avergüenzan muchas veces o que avergüenzan a otros, porque también hay responsabilidades penales de por medio, digamos, o sea, no solo son, como digo yo, son cuestiones que son más allá de lo simbólico, son bien concretos, así como las propias heridas, no son tampoco solo simbólicas. Hacerse cargo de este pasado que no pasa, porque efectivamente sigue teniendo o sigue operando en el presente, sigue teniendo consecuencias en el presente y sigue siendo parte del debate de la ciudadanía. Los crímenes de las dictaduras de la región efectivamente siguen impactando no solo a los familiares de las víctimas, sino a la sociedad, aun cuando la gente ni siquiera sea consciente de eso, porque no tiene que ver solo con los crímenes en particular, sino que también con las herencias de la dictadura. Dicho sea de paso, que creo que lo que se vivió en el estallido social, y si me apuran, el resultado de la votación de hoy día en el Senado tiene mucho que ver con deshacerse y sacudirse precisamente de esa herencia dictatorial que implementa un modelo a sangre y fuego. Por lo tanto, el llamado es hacerse cargo de esta historia reciente, y en ese sentido, y ahora sí voy a volver a lo que señalaba hace un rato,
no es solo en este país donde de repente tenemos pasados incómodos, así como decía Mónica, donde en democracia las nuevas autoridades civiles tienen contratado a personeros vinculados a la dictadura y a crímenes, etcétera, sino que también hay otras complicaciones. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Pamela está viviendo en Argentina, supongo que no es secreto, así que voy a comentarlo, y es interesante ahí, porque también hay un tipo de archivo bien interesante, en que es un pasado incómodo porque, como decía hace un rato, la coordinación es entre dictaduras, pero ojo, que también empieza mucho antes del golpe de Estado en Argentina en el año 76. Empieza con el gobierno de Isabel Perón, al menos. Por lo tanto, es una verdad incómoda para toda la sociedad argentina, no solo para un sector. Y cuesta hablar de esto en Argentina porque incluso cuando haya a lo mejor, o nosotros suponemos en realidad que hay un consenso un poco mayor en condenar a las dictaduras, no existe ese mismo consenso a la hora de decir, bueno, también hubo represión y persecución, no solo a los argentinos, sino que también a varios compatriotas chilenos que estaban en el exilio en Argentina. Bueno, Mónica nombraba el caso Prat, que es el más emblemático, pero no es el único. En total, digo, durante todo el periodo son algo así como 60 chilenos los detenidos y desaparecidos en Argentina, pero varios de los cuales, al menos 10 si no me equivoco, son hechos desaparecer antes del año 76. Hacerse cargo entonces de esos pasados incómodos que molestan, pero que yo creo que es el desafío, y además un desafío interesante, motivante, porque no solo tiene que ver con el horror, sino que también con la esperanza de encontrar ese gesto de solidaridad, de encontrar esa fuerza para luchar, de encontrar, de buscar la verdad, etcétera, etcétera. Por eso no es casual, de hecho, que la historiografía actual, por lo menos de Chile, Argentina, también en Uruguay, por supuesto que sobre todo en Argentina, pero en estos tres países, nuestra historiografía, la producción historiográfica de las nuevas generaciones de historiadores, trata precisamente de estos temas. Los historiadores actuales no están escribiendo sobre la colonia mayoritariamente o sobre la independencia, están mayoritariamente escribiendo sobre los años 70, sobre las dictaduras, sobre las violaciones de los derechos humanos, sobre la intervención de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante. Como último punto, si es que todavía tengo tiempo, justamente está el desafío de los archivos. En general, por lo menos en Chile, hay muy escaso material, hay muy poco material sobre lo que llamamos los archivos del horror, como aquí se mencionaba. Bueno, en Argentina hay más posibilidades, está ahí el archivo de la DIVBA, pero también se puede reconstruir, y de hecho así se ha hecho hasta ahora, ahora desde la historiografía, antes desde los organismos de derechos humanos, de reconstruir a partir de los testimonios de las víctimas. Lo que mi profesora María Eugenia Horvich llamaba los archivos del sufrimiento. Y es así como hemos podido trabajar también para reconstruir esta historia. Así que bueno, yo creo que el desafío precisamente de los historiadores y de los jóvenes y de las nuevas generaciones precisamente es investigar sobre estos temas, convertirlos en sus temas de trabajo, de investigación y de militancia, porque efectivamente se juntan estas dos cosas. La historia como disciplina tiene, yo creo que el privilegio de poder promover la memoria, el ejercicio de la memoria, la transmisión de la memoria, y por lo tanto poner también esta memoria al servicio de la justicia, como dice Todorov. Gracias. Gracias, profe. Y algo valioso que quizás es interesante comentar, yo en la universidad estábamos coordinando los cursos para el próximo semestre con el profesor a cargo, y algo interesante es que los cursos que más alumnos requieren y que más demanda tienen son los cursos de historia reciente. No es algo menor porque los cursos que tratan sobre estos temas, tanto en Chile como en América Latina, son temas de interés, así que la juventud ahí tiene una labor importante hay un grupo, por lo menos, que está tratando de hacerse cargo.
Y bueno, desde este espacio la idea es motivar a otros y otras a que se quieran hacer cargo de eso y construyamos una memoria colectiva, tanto como estudiantes, como jóvenes y desde donde nos levantemos. Voy a pasar a comentar, bueno, a leer los comentarios que nos han llegado. Han llegado muchos comentarios, de hecho, en algún minuto habían 85 personas viéndonos, así que muchas gracias a todos y todas por vernos. Es muy, muy importante y de verdad la Operación Colombo para algunas personas como yo, como otros, es una operación que tiene muchos márgenes y muchos hilos de los que tirar y de los que ahondar en el presente. Por aquí dicen, bueno, mencionan varios compañeros y compañeras que fueron parte de las listas: Sergio Lagos Hidalgo, Sebastián Martín Urrejola, Luis Guajardo y Sergio Tormen. Por ahí mandan saludos a Mónica y Lucía. Por acá comentan, Kat Collins comenta: en 2001 fui a Buenos Aires para estudiar el caso Prats y me encontré con las huellas de toda esta historia y del paso de Mónica por el archivo judicial. Desde el mismo archivo me lo relataron. Crisóstomo lo hace bien en perseguir a todos, pero a nivel de apelación revierten buena parte de las condenas. Ahí hay un tema. Saludos desde Coquimbo, y aquí entramos a las preguntas. La primera pregunta, y le voy a dar el pase a Francisco, es de Mónica Pilquil y dice: en el caso de Ismael Darío, estudiante de la Facultad de Derecho, de 74 agentes de la DINA, solo 22 fueron condenados en primera instancia. Pocos de ellos condenas de 10 años y la mayoría condenados a 5 años con pena remitida. Lo que quiere decir que estas personas solo estarán libres y además firmando, supongo que se refiere a firmando una vez al mes. Pregunto cómo es posible que después de que el juez Crisóstomo haya condenado a 74 agentes se pueda revertir en la Suprema, o será todo lo contrario. Estamos viviendo como siempre. Eso. Te doy el pase, Francisco. Perfecto, muchas gracias, gracias Pamela, y gracias también a Mónica por la consulta. Bueno, en lo que ella comenta se reflejan las cosas que dijimos, digamos, qué alcance tiene o no para el derecho penal la participación criminal. Y normalmente, al menos en los sistemas de corte continental, que son donde uno puede meter a los países de América Latina, hay una concepción bastante restringida a quienes tomaron parte efectivamente en el delito, no así en quien estuvo en los seguimientos, no así a quien custodiaba a los detenidos. Y ese es un tema que el ministro Crisóstomo, a mi juicio, en las resoluciones ha tratado de instalar, persiguiendo a todos los agentes que estuvieron efectivamente involucrados, aunque con distintos tipos de acciones, ¿no? Ese es uno de los temas, y hay... yo creo que la intuición del ministro de perseguir a la totalidad de los agentes involucrados es la correcta, aunque es una postura más bien minoritaria. Entonces, eso quizá explica las absoluciones. Ahora, en ese caso también, en el comentario se refería como a lo bajo de las penas. En esta sentencia, que si no me equivoco es de enero de este año, no, de junio de este año, se aplicó también esta... atenuante de media prescripción, que básicamente lo que dice es que si ha transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción, entonces las penas se rebajan en 2 grados y ahí quedan estas penas que les permiten cumplir en libertad. Ahora, esa es una cuestión bien compleja de afirmar, porque si estamos hablando de delitos imprescriptibles, uno se pregunta cuál es la mitad de un plazo que es infinito. Entonces ahí hay primero un error lógico. En segundo lugar, hay obligaciones internacionales de no solo investigar y no solo juzgar, sino también de sancionar con penas efectivas de acuerdo a la gravedad. La gravedad de una desaparición forzada es extrema, y así lo dicen incluso el propio tenor de las convenciones. Entonces, ese fallo de segunda instancia de la Corte de Apelaciones, la media prescripción se impuso por 2 votos a 1. Entonces, yo creo, y yo entiendo que tanto los abogados del programa como los querellantes dedujeron casación por ese tema, entre otros.
y la Corte Suprema, a la luz de su jurisprudencia de los últimos 4 o 5 años, debiera revertirlo. Primero, porque lógicamente no es aplicable, y en segundo lugar, porque contraviene diversas obligaciones internacionales. Conversamos un poco de esto respecto de las absoluciones que hubo en un caso de Villa Grimaldi recientemente por una sala donde se aplicó la medida de prescripción en grado extremo, dejando a todos los agentes con libertad. Yo soy de la idea que, al igual que en ese caso, eso la Corte debiera corregirlo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Hay varias preguntas para Mónica. Voy a partir con la primera porque se repite, entonces matamos 2 preguntas de una. De Juan Carlos Chávez y de Cristina Andrea Miranda Rojas. Preguntan. Para Mónica, soy hijo de Ismael Darío Chávez Lobos y me gustaría saber cuál fue el destino de los carnets de identidad y con las cajas con información que estuvo por 2 días en sus manos. ¿Se sabe algo hoy? ¿Existe alguna manera de poder recuperar ese material? Y Cristina pregunta lo mismo. Pregunta, sería muy importante saber de los carnets de identidad de nuestros 119. ¿Quién quedó con ellos? Bueno, lo primero que yo quisiera hacer es rendirle un homenaje a Lucía. Creo que, no, si no, no me haga esa mirada así. Y se lo hago porque creo que es una mujer que ha sido una consecuencia ética y de lucha en toda su vida, que emociona, que da esperanza y que nos invita a luchar siempre y a ser consecuentes. Y yo te quiero rendir un homenaje, Lucía, porque siempre que te veo y siempre que estás ahí, para mí eres un recordatorio de que no hay que bajar los brazos. Así que muchas gracias. Ya. Lo segundo, con respecto a los carnets de identidad. Bueno, así como decía que yo tuve la clarividencia de que no tenía que sacar los papeles y esconderlos porque se los iban a robar, y se lo iban a robar porque había muchas personas interesadas en que no se supiera la historia de la represión y de la complicidad. O sea, entendámonos, en pleno conflicto chileno con Argentina, cuando estaban haciendo simulacros de bombardeo en Santiago y en Buenos Aires, él nunca dejó de parar de funcionar el teletipo que unía a la sede del CIDE con la sede de la DINA en Santiago. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Son militares, pero ellos tienen otra guerra. La guerra es contra su pueblo, contra lo mejor de nosotros, porque lo que mataron y lo que asesinaron fue a lo mejor de nosotros. Y por eso que apena tanto y rabia y patea y uno y pasan muchas cosas, que la memoria sea tan frágil. Porque no son números, no son 119, así como no son 3000. Cada uno representa una vida extraordinaria, una vida con un sentido impactante de querer destruir el rostro de miseria de este país, de querer una vida mejor para todos nosotros. Déjenme contarles una confidencia. En esa lista de los carnets había uno que me atormentó durante más de 2 años, que era de un niño González, un jovencito González. Pero no me atormentó porque se llamara igual que yo, somos tantos los González, sino que porque no lo encontraba en ninguna lista de detenidos desaparecidos, de detenidos, de nada. Y buscaba y buscaba y buscaba. Roberto Garretón me ayudó, Héctor Contreras me ayudó, 2 abogados de la Vicaría de la Solidaridad. Hasta que un día, y esto es lo más emocionante, porque había gente que salía de las cárceles secretas con sangre, con las huellas de cómo los habían colgado, los habían torturado a muerte,
y antes de irse a ver a su familia, se iban a escribir lo que habían vivido, a los que habían visto vivos, las descripciones de los torturadores, la dirección de una cárcel secreta, para que no hubiera impunidad. Y en una de esas confesiones que tenía sangre todavía en el papel, encontré algo que me dio la clave. En la casa de los hermanos Andrónico Antequera no solamente habían detenido a los hermanos Andrónico Antequera, que son los más famosos. Por eso que hay que tener mucho cuidado con quienes son más importantes y menos importantes. Ahí estaba este joven humilde González, que era compañero del MIR y estaba ahí porque no tenía familia ni casa. Cuando me acuerdo me estremezco. Su única hermana era monja de claustro y salió por una vez en la vida a un tribunal a firmar la querella por la desaparición de su hermano. En esos archivos está la historia de la represión en Chile, escrita por las víctimas, los sobrevivientes, los abogados y esos equipos de la Vicaría de la Solidaridad que cuando le dan el premio a Roberto, le dan el premio a una generación, a un grupo que llenó la página épica más importante que hemos tenido, porque allí está escrita la historia de la represión. Entonces, vuelvo a esos archivos y entonces cuando yo llegué, fui con Roberto y yo le dije a Roberto, primera vez que cuento esto, me voy a robar algunos documentos porque si no se los van a robar aquí, ya están robando, ya no están los carnets de identidad. Y eso me bajó una rabia. Quedaban solo 5. Y Roberto casi se murió. Yo le decía, tú conversa con el juez mientras yo me robo los documentos. Y me robé algunos poquitos. Y están incorporados al juicio de la DINA aquí en Chile, del juicio de Orlando Letelier. Y todo lo demás está incorporado, insisto, al juicio del asesinato de Carlos Prats. O sea, en los archivos judiciales de Chile y Argentina, esos archivos de la DINA existen. A veces aparecen, pero lo que aparece en los medios es lo que yo hice en mi computador rústico, que era la transcripción para poner orden, contraorden, porque se los entregué a los jueces para que pudieran avanzar. Porque el tema es la impunidad. Entonces, vuelvo a qué hay que hacer hoy día. Se nos robaron los carnets de identidad. No pude hacer nada. ¿Por qué? Porque no había que sacar esas pruebas de los tribunales, porque en el momento en que salen del tribunal dejan de ser prueba jurídica. Y la gracia es que todo ese archivo horroroso es una prueba de los crímenes de la DINA. En Chile, la prensa jugó un rol importantísimo. Muchos años después, hubo un juicio en el Colegio de Periodistas sobre ese montaje. Y yo les quiero leer, solo a modo de recordar. Por supuesto, Gerardo Roa nunca más se supo. Sabemos, en la investigación que yo hice, tengo hasta el nombre del periodista que se usó en Argentina, Carlos Manuel Acuña, director de la agencia periodística Prensa Argentina y periodista del diario La Nación de Buenos Aires, miren qué casualidad, que participó activamente en la Operación Colombo. Y también participó alguien muy importante, Martín Siga Correa, que militaba en Milicia Nacionalista y que fue un activo agente que colaboró con los Contra en la guerra que hicieron los sandinistas contra Somoza y en la guerra civil de El Salvador, que contó con el apoyo de la CIA. Ellos le llevaban plata a los fascineros.
Martín Siga Correa es un hombre activo, brazo armado de la DINA. El hombre que estuvo en la ideología de la Operación Colombo y en la tramitación fue Álvaro Puga. Álvaro Puga escribía en La Segunda con el seudónimo de Alexis. Por supuesto, nunca lo interpelaron, nunca. Pero el sancionado Fernando Díaz Palma, que entonces era director de Las Últimas Noticias, reconoció cuando se hizo este proceso que fue una operación y que fue un fraude con la participación de la prensa. Comillas. 30 años después hemos venido a escuchar muchas cosas de lo que estaba pasando. Muertos, desaparecidos, desenterrando gente. Claro, si nosotros hubiéramos sabido o hubiésemos podido saber esas cosas, las habríamos tenido que investigar sin perjuicio de correr riesgo. Faltó haber cubierto las cosas, haber hecho investigaciones propias. Cierre de comillas. Y el director de La Tercera dice, mirando hacia atrás, a lo mejor habría preferido tener más alma de héroe y habérmela jugado. Pero con el ambiente que vivíamos, no sé. Uno tiene familia, cuida su fuente de trabajo. Con la perspectiva del tiempo, a lo mejor diría, me da lo mismo jugármela y que pase lo que pase. ¿Saben qué? Cuando uno escucha esto, por supuesto, Agustín Edwards ni siquiera se presentó. Una periodista del Mercurio fue condenada, Beatriz Undurraga. Son tantos los periodistas que participaron en las continuas operaciones de montaje. Y hoy día estamos en lo mismo. Son tantos los periodistas que cuentan la verdad y que salen a la calle con el riesgo del contagio, y hay tantos que dicen que no sabían la pobreza que había, no sabían ni van a salir con que no sabían que había tanto narcotráfico, que había tanto pobre. Da vergüenza, repiten las mismas cosas de ayer. Entonces, lo que no puede repetirse es la impunidad. Hoy día hay un candidato a la Corte Suprema que se llama Raúl Mera. Su prontuario está ahí a la vista. No puede ser elegido. No puede. Entonces, me preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Luchar contra la impunidad. La impunidad mata. La impunidad asesina. La impunidad en los casos de los abusos sexuales de la Iglesia ha asesinado incluso más que lo que asesinó Caradima. Como la niña que ahora se acaba de suicidar y su violador fue dejado en encierro domiciliario por un juez que es su torturador, no. Es un torturador, obvio. Pero, ¿qué nos extraña? Si toda la Corte de Temuco fue cómplice de la Operación Huracán, que le puso pruebas falsas y encarceló a 8 dirigentes mapuche inocentes, después de haberlos torturado, y los encarceló en las peores condiciones. Todos los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco, la Fiscalía de Temuco. Este fiscal Gutiérrez, busquémosle su prontuario. Hagamos el prontuario de la impunidad de la Operación Colombo. Ustedes son estudiantes de Derecho. Que nunca se nos olvide quienes quisieron sepultarlo una segunda, una tercera, una cuarta vez y una quinta vez. Que nunca se nos olvide. Ni perdón ni olvido para aquellos que quisieron sepultarlo. ¿Por qué? Porque la impunidad es lo que nos mata el alma. Nos quita las alas para luchar. Yo creo que estamos todos un poco, no sé ustedes, pero yo estoy como
con muchas sensaciones vibrando en el cuerpo, como en general el 23 y el 24 suele ser un día bien reflexivo en mi caso, y sé que en muchos casos también. Yo me vinculo a varios casos en particular y sé que por ahí debe estar, o quizás no le resultó mucho, pero Magdalena Navarrete es como mi abuelita postiza, nosotros decimos. Y sé que hoy día es un día también súper importante para ella y que debe estar pensando mucho, reflexionando mucho y trayendo en sí muchas memorias. Así que también, si anda por ahí, un abrazo, un beso y un te extraño enorme, porque todo lo que escuchaba Mónica me hacía pensar en ella y en todo lo que tuvo que vivir con la desaparición de Sergio Reyes. Y todo lo que vive hoy en día, porque tiene 96 años y está ahí al pie del cañón luchando contra la impunidad. Así que la recuerdo, la traigo al recuerdo. Bueno, aquí hay otros comentarios. Saludos a todos, interesante conversación. Saludos en particular a Mónica González. Menciona que soy licenciado en Historia y estoy comenzando un trabajo de investigación y quisiera contactarme con Mónica. Felicitaciones a los expositores, muy buena iniciativa del Centro de Estudiantes de Derecho, y bueno, de la Comisión de Memoria también. Saludos a Lucía y a todo el panel, soy compañera de Teoblado Tello y cuando pienso que fue parte del pasado horroroso que vivimos en esta fecha, vuelve a brotar y doler. Que nunca deje de doler, pero que dé mucha rabia, porque la rabia moviliza. Gracias Francisco por más verdad y justicia. Me sumo al homenaje que Mónica ha hecho a Lucía, totalmente de acuerdo con Mónica en su valoración de Lucía. Y lo mismo es muy válido para Mónica. Un fuerte abrazo para las dos. Por ahí dicen mi candidata a la Asamblea Constituyente. Aquí Kat Collins dice, el archivo judicial del caso Prats en Argentina lo vi el 2001 en Comodoro Pi. En efecto, no había ningún rastro ya de los supuestos efectos personales requisados del Departamento de Arancibia Clavel. Ahora bien, con los avances que han habido en la recuperación y apertura de archivos estatales en Argentina, quizás no estaría de más volver a consultar. Un saludo especial y con mucho cariño a Mónica González y un abrazo especial a Pamela, Francisco, Carla y Lucía. Por aquí, Mónica... Ay, un segundo. Aquí, Mónica Pilquil dice, Lucía, mujer valiente, concuerdo con mi tocaya. Lucía ha sido un aporte fundamental, un alero para la lucha de resistencia de los familiares, porque hizo un trabajo exhaustivo de investigación. No es por nada que escribió el libro dedicado a 119 de nosotros y sus historias, un gran aporte a la memoria de los 119. Un trabajo de más de 3 años ante una sociedad y un Estado que lamentablemente tienen secuestrada la memoria. Por ahí dicen, si no hay justicia, hay funa, no más impunidad. Para Lucía Sepúlveda, aquí hay una pregunta. ¿Qué nos podría decir a las nuevas generaciones que se interesan por estos temas, que les importa todo esto que sucedió, pero al mismo tiempo viven en un Chile en donde participantes de la dictadura aparecen diariamente en la televisión, donde la política está todavía plagada de defensores del régimen, asimismo en el empresariado? ¿Cómo se avanza, cómo se asume y cómo se vive en un país así? Gracias por la pregunta y por los halagos. Uno trato de cumplir nomás con lo que justamente nos piden los que ya no están, los que nos hacen falta. Entonces, para que no nos hagan tanta falta hay que hacerle mucho empeño. Mira, yo creo que hay que sacarle el jugo a todo lo que nos presenta el futuro. Hemos escuchado todo lo tremendo que era esta coordinación de los malos, de los fascinerosos, como decía Mónica. Y hoy día tenemos la posibilidad de tejer redes con los buenos de todos y los buenos de todos lados. A raíz de la pandemia, como estoy también trabajando con la coordinadora 8M, hemos estado participando, y también por razones ambientales,
con compañeras de México, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, todas defensoras de los territorios en que están, ¿no? Y que enfrentan desafíos muy parecidos a los nuestros. También tienen gobiernos que son defensores de la impunidad, que no quieren los cambios, etcétera. Entonces, yo creo que es verdad, y pareciera ser que hay algo que nos agobia al prender la tele. Bueno, apaga la tele, hay un dicho, ¿no? Hoy día, por todo lo que contaba Mónica de periodistas que a veces no investigan hoy día también y que como que se pliegan a los montajes hoy día propiciados por instituciones del Estado muchas veces o por las policías, en ese caso entonces no tenemos que buscar esas fuentes de información, tenemos que ir a las fuentes de información popular que están siendo generadas. Hay redes importantes de radios comunitarias, de TV comunitaria, hay gente que está haciendo su experiencia en la base, y eso yo lo valoro tremendamente y te da fuerza. Entonces, como te digo, tenemos las redes de mujeres que son muy importantes hoy día, porque entrega el afecto por un lado y entrega la esperanza. Y esto es una esperanza no solamente local, sino que es continental. O sea, de verdad que hay mujeres que están dando la lucha en todas partes. Me ha tocado ver incluso ahora las mujeres del Kurdistán, en Rayevo, un lugar que es de mujeres ahí en la resistencia contra los que les disputan el territorio. Creo que tenemos que alimentarnos también de eso para tener esperanza en condiciones tan difíciles como las que vivimos. Pero a la vez tener la claridad de ir desmenuzando qué es lo que está pasando en Chile, ir descubriendo cuáles son los montajes hoy día. Y yo quería traer hoy día, como la Operación Huracanes ya es más o menos conocido, pero hay otro montaje mucho más sofisticado. El caso de Macarena Valdés, por ejemplo, la hacen aparecer suicidada allá en su territorio, en Tranguil, cerca de Panguipulli, la hacen aparecer como que se ahorcó, y es una luchadora social, una defensora de su territorio, del agua. Y se han hecho autopsias, todo, y la justicia nada. No llegan con lo que debieran hacer, que es valorar las nuevas pruebas, la segunda autopsia, y determinar quiénes son realmente los culpables, que para la comunidad, para la familia, para los que vivieron, es la empresa o sicarios de la empresa, del proyecto hidroeléctrico al que ella estaba resistiendo. Y ahora en agosto se van a cumplir ya, creo que son 3 años, esto fue el 22 de agosto. Entonces son cuestiones que nos tienen que llevar a pensar cómo estas líneas de montaje se van repitiendo con otras características, porque aparentemente estamos en democracia. Entonces, claro, se abrió un proceso, pero hemos ido a la Fiscalía, hay movilizaciones allá, hemos hecho movilizaciones aquí en Santiago con el fiscal nacional, pero el proceso está totalmente detenido. Y en otros casos también encontré, revisando la sentencia, muy entretenido leer la sentencia del Poder Judicial. Encontré una del Tribunal de Garantía Oral en lo Penal, que se llama, de Temuco, para un comunero que se llama Jorge Eduardo Cayupán. Él le hicieron un juicio por porte ilegal de armas el 14, y la sentencia salió el 9 de agosto del 2018. Lo absolvieron de los cargos porque los carabineros lo habían inculpado, ¿no? Habían dicho que había disparado y que había habido un homicidio frustrado. Y resulta que el herido era el comunero, era el mapuche que estuvo preso todo ese tiempo. Pero sin embargo, la condena salió por porte de armas, porque anda tú a saber si tenía o no arma, pero el hecho es que el herido era él. Y esto fue en un control en carretera, en que detienen la camioneta en que él iba con otros comuneros, en territorio mapuche obviamente, y lo detienen, lo acusan de que estaba tratando de matar al carabinero, pero él llega herido a la posta porque quien le dispara son los carabineros, y finalmente le dan 4 años y un día de prisión. Y como pena accesoria, quitarle todos los derechos políticos. Entonces, así están fallando. Y hay otro caso que es más impresionante, que es cuando condenan, creo que estos compañeros deben ser parte de la huelga de hambre de ahora, porque son presos de ahora, ¿no?
Por eso los menciono también, porque hay que pensar en eso. Están resistiendo con lo único que tienen hoy día, que son sus cuerpos. No tienen otra que hacer. Que a uno puede no gustarle la huelga de hambre, que es otro punto que nos lleva al tiempo de dictadura. ¿Qué hacían las mujeres? Lo único que podían hacer, las que estaban abiertas, otras no estábamos en esas condiciones, pero las que estaban ahí defendiendo la causa de encontrar con vida a sus compañeros y compañeras, solo podían hacer huelga de hambre, ¿no? Y atarse a los tribunales, hacer ese tipo de cosas. Bueno, hoy día los mapuches están en esa situación, los que están presos, no pueden hacer otra cosa. Y el juzgado, la fiscalía, en fin, todo el aparataje judicial les niega cumplir la sentencia en su comunidad como debiera hacerse de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que habla sobre respetar del pueblo y comunidades tribales, ¿no? Ellos deberían estar cumpliendo sus sentencias allá. Bueno, pero como les iba a decir, Facundo Jones Guada, que es un comunero del otro lado del Gualmapu, no me acuerdo cómo le llama, pero es de Argentina, digamos, en Mapudungun tiene otro nombre. Él fue condenado, pero ¿saben cuál era la prueba en su contra? Que se parecía a una persona que en el lugar donde ocurrieron los hechos había usado una ropa como la que le encontraron a él en una casa donde había pernoctado. O sea, no había ninguna prueba directa. Y lo condenaron totalmente, también como a 6 años y 3 años adicionales. 9 años. Un hombre joven, pero que obviamente le destruyen la vida. Entonces, ¿qué criterio está tomando la judicatura para adoptar esta sentencia? Esto fue confirmado por la Suprema el 14 de febrero de 2019. Claro, apenas de 6 años y 3 años y un día, acusado, o según ellos, probado que había sido el autor de un incendio y de tenencia ilegal de armas. ¿Y dónde ocurrieron los hechos? En un lugar donde la gente de la comunidad estaba defendiéndose de que hicieran un proyecto. Estamos hablando, así como ayer nuestros compañeros de los 119 defendían su derecho a vivir libres de una dictadura. Hoy día hay gente en Chile, habitantes de nuestro territorio, miembros del pueblo mapuche, que por defender su territorio, su derecho a vivir como siempre han vivido, y como quieren seguir siendo vividos, como quieren seguir viviendo, perdón, son inculpados, acusados y condenados con remedios de prueba, sin ninguna garantía real. O sea, y esta es una sentencia suprema, si uno diría, ya, son los de Temuco, que uno ya sabe cómo son. Pero en definitiva, esto permea todo el Poder Judicial. Entonces es como, aquí en los cambios, ahora que se logró hoy día una pequeña victoria, ¿no? Con el tema de haber desafiado todo el sistema de las AFP y todo lo que es el modelo neoliberal, patronal, patriarcado, etcétera, todo lo que los adjetivos que le queramos poner, ya tenemos que ir por todo. Y entre otras cosas, por una reforma profunda del sistema judicial. Porque así como está, no nos sirve. No nos sirve como pueblo que demanda hoy día sus derechos, como pueblo que despertó en octubre, como pueblo y como mujeres, como luchadores sociales, que vamos a seguir en lo que ya comenzó. Porque hoy día ya no hablamos de estallido, hoy día hablamos de una revuelta, porque si hubiera sido estallido ya no pasaría nada, no se habría salido ayer a la calle en defensa de justicia por Antonio. Hay un sentir popular, y eso es lo que nos tiene que guiar ahora, o sea que hay que tener el valor de poder seguir creyendo, y tenemos motivos para creer porque tenemos gente que ha sido capaz de dar una lucha tremenda, después que aquí pensaban que estaba, como dice la canción, todo perdido, pero hay muchos y muchas que entregaron su corazón, que entregaron sus ojos en los días de la revuelta. Anda circulando un video desde ayer en que hablan los compañeros con el parche en el ojo, es tremendamente emocionante. Pero esa es la juventud que tenemos hoy día. Y es la juventud que ha salido, que ha sufrido también violencia político-sexual en los cuarteles, compañeras que han sido obligadas a desnudarse, que las hacen hacer sentadillas, que las denigran.
Otro punto de encuentro con lo que le pasaba a nuestra, dentro de los 119 había 19 compañeras mujeres. Y todas ellas sufrieron violencia político-sexual. Me alegro que en el caso de Bárbara haya podido ser eso incorporado como un dato de la causa, pero en todos los otros, que lo he revisado en detalle, no hay alusión alguna en la sentencia. Hay 11 sentencias para mujeres, no todas afirman, pero no se menciona aquello, o sea, secuestro, claro, secuestro calificado, etcétera, todas aquellas cosas se mencionan, pero no hay mención a lo que hicieron con ellas, que era mandarnos un mensaje al resto de las mujeres y al resto de la sociedad que había que quedarse en la casa. Entonces, es lo mismo que están diciendo hoy día con el comportamiento que tiene la policía al hacer las detenciones, con el uso de la tortura nuevamente. O sea, es como que hay gente que se sorprende, así que en Chile no se tortura. Aquí nosotros pertenecemos también a la Comisión Ética contra la Tortura, y viene desde décadas diciendo que la impunidad justamente iba a avalar, si no se terminaba con la impunidad, la práctica de la tortura iba a ser una cuestión permanente. Y es lo que estamos viendo. No ha cambiado la forma de educar a los miembros de la policía, y mientras no haya una formación de otro tipo, no podemos esperar otra cosa. Mientras los oficiales del ejército tengan que venir de familia, no vayan a la escuela militar y los suboficiales vayan a otro lado y sean solo los poderosos los que rijan el ejército, no vamos a poder esperar otro comportamiento de ellos. Entonces, el llamado es en el fondo a buscar esperanza en nosotros y nosotras mismas, porque la hay, porque hay organización popular, porque hay ejemplos a nivel del continente, en distintos territorios, de comunidades que saben lo importante que son los desafíos que estamos viviendo hoy día. Estamos en un riesgo planetario, no solamente sanitario, es un riesgo de luchar por un planeta que la verdad a nosotros no nos necesita, nosotros necesitamos el planeta y no lo hemos sabido tratar por el extractivismo, por las condiciones en que se desarrollan los negocios, el agronegocio en Chile, por ejemplo, la minería en Chile, las forestales en Chile. Hemos destrozado el planeta. Entonces, si no somos capaces de dar una lucha con un sentido integral, de pararnos frente al tema de la nueva Constitución, entendiendo que se trata de defender la vida en el sentido más amplio, entonces, si no hacemos eso, va a ser una lucha parcial, va a ser, digamos, una reivindicación más, pero no va a ser abrir nuestras mentes y poder usar, digamos, todo nuestro aprendizaje de vida y de estos días de cuarentena que creo que también nos podrían haber servido para tener una mirada más profunda. ¿A qué realmente necesitamos? ¿Qué deseamos? Ya, pues me fui, parece, en la volada, así que me quedo ahí. No, está bien, sí. Lo que nos interesa es que efectivamente la Operación Colombo nos abre en el presente pensarla desde todas las áreas de la vida. Entonces, está bien, es importante. Para ir cerrando el conversatorio, hay una última pregunta y esta se la voy a dirigir a la profe Carla, porque sé que la va a poder responder más o menos concreto, que es ¿qué desafío tenemos desde la universidad para abordar el trabajo en memoria y derechos humanos? Bueno, en primer lugar, el mismo desafío que tiene toda la sociedad chilena, porque la universidad, y sobre todo la Universidad de Chile, es parte de esta parte importante o la columna vertebral de este país, tal vez por eso tiene una responsabilidad mayor, digamos, en ese sentido. Yo creo que uno de los desafíos principales, no el único, por supuesto, pero que acá se mencionaban, un desafío efectivamente tiene que ver con terminar con la impunidad, porque la impunidad es un agravio permanente, no solo a las víctimas, sino que a las sociedades donde se han cometido los crímenes. Es como que se cometieran permanentemente, pero además, por supuesto, que eso da pie para que se sigan cometiendo. O sea, una sociedad que permite y que no castiga
penalmente, pero no solo penalmente, después a eso me voy a referir, a quienes pasan a llevar las leyes y la convivencia democrática en definitiva, bueno, no tienen cómo organizarse tampoco después. Por ejemplo, eso permite, ya que lo señalaban, que un juez ayer haya hecho lo que haya hecho en relación a un delito tan grave como una violación y en vez de aplicar, no sé, una pena más proporcional, bueno, en este caso no una pena, pero yo mandar a arresto domiciliario a alguien que en verdad es un inculpado, digamos, que representa un riesgo para la sociedad. Pero también es interesante, y yo siempre trato de rescatar también esto, porque creo que es lo que aprendimos también de las generaciones pasadas que lucharon contra la dictadura. Es muy impresionante lo que pasó ayer y que la gente haya salido a protestar en este contexto contra la decisión de ese juez. Porque eso quiere decir también que hay una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerando abuso, crímenes, y aquí en este caso en particular contra las mujeres, pero también tiene que ver precisamente con que las mujeres se han movilizado, nos hemos movilizado de manera muy contundente también en los últimos años, especialmente contra la violencia de género, contra la violencia sexual. Por lo tanto, se ha creado una conciencia también más allá, o por lo menos que ha permitido hablar y poner en el espacio público estos temas. ¿Ah? Entonces, si antes se normalizaba que alguien dijera que el problema es que la niña estaba borracha, hoy día uno puede decir eso no es un argumento presentable desde el punto de vista de la justicia, tampoco desde el punto de vista de lo ético, para justificar una violación y no castigar a los culpables. Entonces creo que la lucha contra la impunidad efectivamente tiene que ver con que hay ciertas situaciones en el Poder Judicial y ciertas actitudes y ciertas personas también que deben cambiar, pero creo que la lucha contra la impunidad es en definitiva la lucha de una sociedad entera. Creo que una de las cosas que a nosotros nos ha faltado como país, pero creo que estamos en ese camino y se avanza en ese camino, es que la condena ya no solo en términos judiciales y legales, sino que la condena social a los crímenes cometidos en dictadura, el juicio moral, por decirlo de alguna manera, la sanción moral de la sociedad no ha sido suficiente. Y así en décadas pasadas, no sé, alguien que hubiese participado, bueno, no en décadas tan pasadas tampoco, pero gente que haya sido parte del régimen de Pinochet, tenga cargos públicos o sea elegido diputado o senador o se le puede hacer un homenaje a alguien que está preso en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que esa es una tarea que excede a la justicia, porque si solo esperamos que en realidad los tribunales son los que se encarguen de eso, o que solo los gobiernos elaboren políticas públicas para recordar a las víctimas o para repararlas, creo que tampoco estamos siendo justos ni proactivos. O sea, yo creo que la sociedad chilena ahí tiene que cumplir un rol, y en ese caso, y esta es una prueba, y en eso vuelvo a cuál es el rol de la universidad, pero en general de la sociedad toda, es promover la transmisión de la memoria, que también, por supuesto, que ayuda a poner fin a la impunidad, pero desde todos los ámbitos. O sea, creo que el Estado tiene un rol principal que cumplir aquí, evidentemente. O sea, es el responsable de asegurar el derecho a la justicia, el derecho a la memoria, el derecho a la reparación. Pero creo que en eso tenemos que ser todos mucho más activos y no permitir que ciertas actitudes queden impunes a través de otras fórmulas, digamos. O sea, permitir, digamos, que ni siquiera podamos alzar la voz y decir, mira, esa persona en el pasado tuvo un comportamiento que no corresponde, o permitir que una persona, o que se sigan cometiendo actos que a veces a lo mejor nos parecen incluso pequeños, pero que delatan, digamos, un ejercicio autoritario o perverso dentro de las relaciones humanas. Y esto desde el nivel de pareja, digamos, o de familia, hasta en términos más generales de la sociedad. Yo creo que en eso, yo creo que como sociedad, como actores de la sociedad, hemos sido todavía un poquito cómodos, y creo que hay mucho más que por hacer. O sea, creo que la lucha por la impunidad es una lucha de todos los días, y quiero insistir en eso. O sea, que si hay algo que aprendimos
los años del horror también fue la lucha y la esperanza que nos dieron la gente que no bajó los brazos, como decían hace un rato, y que siguió luchando y que siguió buscando la verdad, la justicia, y que un día hizo la denuncia, aunque no lo fuera a escuchar nadie, pero que en definitiva todos esos pasos sirvieron para que hoy día podamos vivir un poco mejor, digamos, o que podamos tener por lo menos ciertas herramientas democráticas para, entre otras cosas, deshacer lo hecho por la dictadura. Así que yo creo que como sociedad tenemos una deuda ahí bien grande pendiente, digamos. O sea, no digo que no hemos hecho nada o que hemos hecho poco, pero tenemos una responsabilidad muy grande en eso. Muchas gracias. Bueno, y en ese sentido reiteramos la invitación a todos y todas quienes nos están escuchando a constituir espacios de memoria, a organizarse en sus territorios, en la universidad o desde donde se levanten, que se constituyan espacios de memoria y de derechos humanos. Pamela, ¿me permites Sí. una acotación chiquitita? Sí. Hay algo interesante. Yo hablé del rol malo del periodismo, que también lo vemos hoy día. Pero también quiero decir algo muy, muy importante. El libro de Lucía es un ejemplo. Los buenos periodistas, con rigor, con convicción, pero con rigor, con un trabajo de investigación notable, hoy día están haciendo algo que los historiadores se han demorado demasiado en hacer. Están escribiendo nuestra historia. Y yo me siento orgullosísima de aquello. Porque antes eso no ocurría. Entonces, no es una competencia, no es... Yo me maravillo de que los periodistas sientan, porque nadie vive de eso y por lo tanto se hace a costa del bolsillo, no tienes tiempo para estar investigando y estar reflexionando mucho. Tienes que investigar, chequear, volver, salir a la calle y ganarte la vida, ¿no? Y la historia nuestra se está escribiendo, la están escribiendo los buenos periodistas. Y yo creo que eso le pone un agregado a la lucha contra la impunidad. Le pone un agregado que emociona. Y lo segundo es que ninguna de estas luchas necesita de Superwoman o de Batman. En estas luchas somos equipo, somos gotas de un río. Lo único importante es que ese río no se seque nunca. Pueden quedar hilitos a veces, pero todos somos gotas de ese río. Ese río por la verdad, contra la impunidad, por la memoria, porque no nos olvidemos nunca. No se puede agotar. Me acordé de Sergio Reyes y de Magdalena, con quien hablé tantas veces. Y me acordé de tanto para que se me llenó la cabeza, el cuerpo de recuerdos de los que ya no están, ¿no? No nos podemos olvidar. Pero en eso, este es un río, equipo. No hay espacio para el ego. Que no se seque nunca ese río. Me voy a quedar con esa reflexión. Voy a meditarla mucho, porque es muy valiosa. Bueno, como para cerrar, si es que algún o alguna otra de los expositores quiere cerrar con alguna reflexión o algo, para poder terminar, deja abierto la palabra. Pamela, ¿puedo decir algo? Francisco, ¿sí? Sí, que ¿Sí? me dejó pensando esa pregunta que hizo Vicente sobre, bueno, cómo se puede contribuir desde la universidad. Obviamente yo ahí comparto lo dicho por Carla, la universidad es parte de Chile,
pero creo que instancias de este tipo pueden ser útiles, porque la memoria es una necesidad inherente a las sociedades. Y vinculándolo con lo último que dijo Mónica, efectivamente, este es un trabajo de grupo, un trabajo de equipo, y hay que de pronto contribuir a machacar muchas cosas. De algo que me he dado cuenta ahora como querellante también en casos sobre tortura, de violencia policial post 18 de octubre, es que muchas veces los jueces, e incluso algunos fiscales, dicen, no, es que esto no es tortura, la tortura es la de la dictadura, y eso es como, entendieron mal todo. Justamente la consecuencia de impunidad que se produce es lo que posibilita este no control policial. Y termino con una reflexión a propósito de algunas cosas que veía que mencionaba en el caso de Santiago Maldonado. Y me refiero a la experiencia argentina. Los discursos negacionistas tienen una finalidad, que es relegitimar la represión, que es relegitimar un cierto tipo de cosas que nosotros consideramos inaceptables. Entonces, una de las gracias de reflexionar sobre estos temas, no solamente un tema pasado, sino es hablar sobre nuestro futuro y sobre el presente que queremos. Eso solamente. Gracias. No sé si Carla y Lucía quieren decir algo para cerrar. Está muteada Lucía, hay que sacarle el... Solamente una pequeña reflexión sobre los derechos humanos, que en distintos momentos tienen distintos énfasis. El derecho a la vida siempre va a estar presente, y era lo primero en dictadura y es lo primero cuando nos vemos en una amenaza así como inminente. Pero hoy día también existen el derecho a la alimentación, los llamados derechos de segunda generación, ¿no? El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho al agua y el derecho a vivir en un territorio de la forma como tu cultura, digamos, lo amerite, de la forma para los pueblos ancestrales, están los derechos de los pueblos campesinos e indígenas. Entonces, yo creo que tenemos que ver los derechos humanos y la memoria y con esa mirada amplia, porque a lo mejor hay momentos en que, claro, nuestra vida no va a parecer amenazada, pero hay otras amenazas sobre nosotros. Yo estoy segura que los 119 chiquillas y chiquillos, digamos antes, chicos que eran de ese grupo, estarían en esas luchas hoy, por la defensa de la semilla, por la defensa del territorio, por la defensa del agua, estarían metidos, pero sin duda alguna. Entonces, yo creo que nuestras luchas no son fragmentadas, son una mirada abarcadora y que responde a nuestras necesidades como seres humanos en su dimensión total. Gracias. Si puedo agregar algo, agregaría solo algo muy cortito en relación a la pregunta anterior, porque creo que efectivamente como universidad sí tenemos un rol extra y que tiene que ver con, que a lo mejor no lo tiene otra universidad, pero es una universidad pública y la más importante del Estado. Creo que tenemos que formar profesionales formados con valores en derechos humanos. Creo que tenemos que incorporar ese aspecto en la formación, no solo de algunos profesionales, además que suponemos más ligados al ámbito de los derechos humanos como los abogados, sino que en realidad que la conciencia del ejercicio de derechos y del respeto a los derechos de los demás esté absolutamente instalado, para que además eso lo podamos transmitir o que nuestros estudiantes puedan transmitirlo el día de mañana cuando sean profesionales, pero también el hecho de que cada uno desde nuestras disciplinas, de nuestra profesión, podamos trabajar, investigar de una u otra forma vinculado al tema de la memoria y los derechos humanos. O sea, que hoy día la historia se esté haciendo cargo de esto, por supuesto que es valorable,
y desde otras disciplinas que se esté estudiando nuestro pasado reciente o las formas de resistencia en la dictadura, o que los periodistas puedan aprender al ejercicio y a la exigencia de la libertad de expresión, del pluralismo. Claro que es importante y nunca es tarde tampoco para eso. Entonces me parece que también aprender y formar profesionales en ese sentido es tremendamente importante, y esa es la tarea y lo que puede ofrecer la universidad al resto del país. Bueno, muchas gracias por esas últimas reflexiones, gracias por la participación, por todo en realidad lo que ha sucedido durante estas 2 horas. Creo que tanto mis compañeros y compañeras como yo misma nos vamos muy, muy, muy contentos y contentas, con muchas reflexiones. Bueno, para la casa ya estamos todos encerrados, pero eso, que pese al tiempo oscuro que se vive a nivel mundial, estos espacios alumbran una pequeña luz de esperanza en torno a la organización y a la lucha colectiva. Así que muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la iniciativa. Yo me alegro muchísimo que estén haciendo estas cosas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao a todos, que estén muy bien. Chao. Muy bien.